Un cordial saludo a todos los participantes de este curso de especialización de ciudades resilientes a desastres de la Universidad Federal de Juiz de Fora. Bueno, muy agradecidos por esta invitación a poder compartir y construir un poco en conjunto ese conocimiento sobre la financiación de la resiliencia y a nivel local, que son grandes retos. Y cuando nosotros pensamos que pues llevamos un camino de conocimiento y de preparación y de planificación para estructurar unos planes y programas que nos ayuden a reducir el riesgo de desastre, nos enfrentamos pues al gran reto de conseguir los recursos, de cómo gestionamos todos los esfuerzos que puedan estar alrededor de esto. Yo soy Jesse Fernando Niño, asesor del sector privado de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Oficina Regional para las Américas y el Caribe, y parte de mi labor pues tiene que ver con el fortalecimiento del trabajo de las redes ARISE, que son redes lideradas por la oficina de UNDRR para el sector privado, son redes también que son manejadas e impulsadas por el mismo sector privado, quienes se comprometen a no solo hacer negocios resilientes, sino a crear sociedades resilientes ante los desastres. A través de esto pues nos permite entender un poco pues cuáles son esas necesidades, capacidades y posibilidades que tiene el sector privado de contribuir a esa construcción de la resiliencia. Y quiero empezar este espacio recordando algunas cosas que todos vivimos y todos sentimos durante este proceso de los desastres, y puntualmente mientras ocurría la pandemia yo tuve pues un rol de asesoría cercano con el gobierno nacional en Colombia, en donde estuvimos en las primeras discusiones cuando se declaró la emergencia desde Asia, se empezaron a presentar los casos en Europa, y se empezaron a hacer las proyecciones. Y esa línea roja que vemos ahí era como se marcaba en general en cualquier proyección que se tuviera por parte de los epidemiólogos en todos los países de cómo iba a ser la tendencia de los casos si no hacíamos nada, de acuerdo a la información disponible limitada desde el principio, y creo que todos lo vivimos un poco, y eran escenarios catastróficos. Y si bien claro que hubo muchas pérdidas de vidas, de familiares, pérdidas económicas, muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, tuvieron que cerrar sus negocios, muchas personas perdieron sus empleos. Este tipo de proyecciones nos llevaban a las discusiones de entender qué había que hacer y tomar acciones con información limitada, con proyecciones catastróficas, pues también era muy difícil. Y se empezaron a tomar algunos esfuerzos, y un poquito acá donde tenemos este ejemplo con esa línea amarilla en donde dice aquí empecemos a esforzarnos, y poco a poco empezamos a ver cómo se empezaron a cambiar las tendencias y cómo esas curvas se empezaron a aplanar, cómo se empezaron a distribuir los casos un poco más en el tiempo, y se tomaron acciones eficientes, eficaces o no. Más adelante las pudimos evaluar ya cuando tuvimos más conocimiento, pero finalmente muchas de las acciones o el conjunto de ellas pues llevaron a que se mejorara un poco esa tendencia. Y ahí nos enfrentábamos también a otras discusiones que se generaban desde otros sectores. Y es que como no se presenta ese caso catastrófico, y las discusiones cambiaban un poco con las autoridades relacionadas con el comercio, las autoridades relacionadas con las empresas, a decir, pero ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué fue tan duro el cerrar el confinamiento? Si finalmente no pasó eso tan grave que ustedes dijeron. Y bueno, efectivamente no pasó eso tan grave, pues porque tomábamos acciones. Y llegamos a ese punto, a esta área aquí que está marcada con azul, en donde pues dicen sí, sobre reaccionamos, hicimos de más. Pero recordemos que estábamos en un escenario de alta incertidumbre, con poco conocimiento, con unas proyecciones bastante críticas, y tomar esas acciones finalmente pues podemos decir que ayudaron a que si bien fue grave, pues tal vez pudo haber sido peor. A esto le llamamos la paradoja de la prevención. Y siempre nos vemos enfrentados a esta paradoja de la prevención. Siempre que estamos en acciones preventivas, en la reducción de riesgo, pues siempre nos vamos a ver enfrentados a que ponemos escenarios críticos en lo que puede pasar si no invertimos, si no hacemos. Finalmente no ocurre y nos van a decir pues que
malgastamos el dinero, por llamarlo de alguna manera. Es algo que es importante considerarlo, saber que existe, saber que puede pasar y que finalmente pues vamos a tener que enfrentarnos a esas discusiones y tenemos que estar preparados. Y eso pues lo estamos viendo en estas cifras publicadas por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, que busca mostrar también cómo es ese impacto en el Producto Interno Bruto de los eventos catastróficos, de los desastres, incluidos aquellos de origen natural, aquellos de origen cibernético, terrorismo y todos los temas sociales, y las enfermedades infecciosas como la COVID-19. Pues vemos cómo en diferentes países se presentó un impacto importante en el Producto Interno Bruto, y no tiene que ser un impacto del 50% en el PIB para que nos llame la atención, sino que un impacto del 0.8% como aparece ahí en Chile, o un impacto del 1.8% como Nueva Zelanda, pues puede ser muy grave, y sobre todo en momentos de crisis de recesión económica donde las proyecciones de crecimiento son muy pequeñas, y perder ese poco crecimiento a causa de los desastres pues también puede ser bastante grave e importante. Y en datos publicados por ENDAT, que pues nos permite analizar de una manera global, discriminado por países, por regiones, por continentes, cuál es ese impacto y cómo se están generando estos desastres, pues nos ayuda también a orientar la destinación de los recursos y a entender por qué es importante invertir en la protección y la prevención. Y solo en 2022, en los datos publicados por ENDAT, vemos que 387 desastres fueron reportados y están registrados en estas bases de datos, de los cuales pues se presentaron más de 30.000 muertes y 185 millones de personas se vieron afectadas. Y para lo que nos interesa en este momento, de lo que queremos hablar, es que 223.8 billones de dólares se perdieron, fueron pérdidas económicas a causa de estos desastres. Y también vemos cómo esas pérdidas económicas, esa proporción de las pérdidas económicas se presenta diferencialmente también en los diferentes continentes. Y nuestro continente de las Américas pues soporta casi el 70% de las pérdidas económicas que se presentaron en 2022. Y llama también aún más la atención que únicamente el 41.6% de estas pérdidas estaban aseguradas. Y eso es bastante importante señalarlo, porque parte de esos instrumentos financieros pues es el aseguramiento. Y aquí pues el mensaje que nosotros queremos llevar es que muchas veces queremos y vemos las empresas trabajando un poco hacia adentro, y es el mensaje que nosotros podemos construir con ellas: que no sea el único edificio en pie, que trabajar en conjunto va a ayudar a que realmente la empresa sea resiliente, no por su infraestructura. Esta imagen es de un terremoto en 2016 en Italia, y es bastante diciente que es el único edificio que quedó en pie en ese momento. Tenemos imágenes parecidas en todas partes del mundo. En Turquía también hay casos similares donde hemos visto que hay edificios que quedaron solo ellos en pie. Pero finalmente eso hace que esto sea resiliente. Y qué pasa con la infraestructura alrededor, las viviendas de los trabajadores, las vías para poder recibir insumos, para distribuir, sus proveedores, sus clientes. Cómo realmente podemos entre todos construir la resiliencia y no hacerla de manera aislada, porque ahí está la clave para que estas inversiones realmente sean efectivas. Todo esto, y sé que lo conocen ya, está pues un poco en el marco de Sendai, que es nuestra hoja de ruta, nuestro acuerdo que se firmó en el 2015, en marzo de 2015, para poder definir cuál va a ser el camino para que realmente en general el mundo pues tenga una mejor resiliencia ante los desastres. Y eventos van a ocurrir, pero cómo hacemos que nosotros tengamos unas mejores capacidades para hacerlo. Y de aquí resaltamos pues que hay unas prioridades que estableció el marco de Sendai. Entre esos la prioridad 3, que está invertir en la reducción de riesgo de desastres para la resiliencia, y específicamente Target C, el objetivo C, que es reducir las pérdidas económicas. Ahí está muy claro cuál es el mandato que tenemos desde el punto de vista
de invertir y reducir las pérdidas, y obviamente pues el marco completo pues nos permite proteger la vida de las personas, mejorar las capacidades de respuesta tanto de gobiernos. Y específicamente el marco de Sendai frente a temas de financiamiento nos señala esa importancia de la financiación en la inversión en la reducción de riesgo de desastres y la necesidad de involucrar al sector privado para movilizar y ejecutar efectivamente los recursos financieros. El sector privado es un actor súper clave acá, en donde al final de esta pequeña charla vamos a ver un poquito pues cómo abordarlo y cómo entender muy bien cuáles son sus dinámicas. La Organización para el Desarrollo Económico, la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en 2017 es un documento que está en discusión hasta este año para generar esas recomendaciones frente a las estrategias de financiamiento del riesgo de desastres. Señalan varios temas relacionados con el sector privado, desde gestionar los impactos financieros, en donde se busque maximizar la rentabilidad de las inversiones públicas y privadas. Adicionalmente, fortalecer esos procesos integrales de evaluación de riesgo que permitan estimar y evaluar las vulnerabilidades financieras que existan. Esto apoyado en la tecnología, apoyado en la ciencia y asegurar datos. La información es clave acá, porque aquí nos está señalando que con esa información de los eventos que se han presentado, de vulnerabilidades estructurales, de pérdidas que se hayan presentado, pues nos van a ayudar a construir mucho mejor esas evaluaciones de riesgos. La gestión efectiva de los impactos financieros de los desastres, específicamente con incentivos financieros para la inversión privada. Esto también es clave y está dentro de esas recomendaciones, que el sector privado finalmente también necesita incentivos que lo motiven a invertir. Y hay diferentes tipos de incentivos, tanto fiscales desde el punto de vista de los impuestos, pero también hay incentivos desde la imagen corporativa, desde el aporte a su responsabilidad social. Y finalmente la cuarta recomendación que tiene OCDE es la gestión eficaz de los impactos financieros de los desastres en las finanzas públicas. Y aquí nos lleva pues a entender muy bien de qué es lo que estamos hablando y dónde queremos nosotros puntualizar. Por un lado, pues entender que esa financiación de la resiliencia son esos recursos financieros para fortalecer la capacidad de las comunidades en términos generales. Cuando hablamos de comunidad, hablamos no solo de personas que viven en un barrio, en una localidad, en una favela, sino también una comunidad empresarial, una comunidad de negocios, una comunidad académica, que ayude a prevenir, en primera instancia, reducir el riesgo, prepararse y responder a los desastres, y así lograr una reconstrucción y recuperación efectiva. Prevenir incluye que hagamos acciones para que no ocurra lo que podemos evitar que ocurra, pero que cuando ocurre produzca un menor impacto también, porque no siempre tenemos la capacidad de evitarlo todo, pero sí podemos reducir nuestras vulnerabilidades. Y en esa gestión financiera, en esa gestión de esos recursos financieros, pues buscamos que estén destinados a esa construcción de infraestructuras resilientes que tengan la capacidad de resistir y de recuperarse rápido, en la adopción de prácticas de gestión de riesgo, que toda la comunidad en general, en su sentido amplio, pueda implementar esas prácticas de gestión de riesgo, en adopción y mejora de sistemas de alerta temprana y en capacitación y fortalecimiento de capacidades. Y muy importante que realmente se aprovechen los recursos para lograr un mejor entendimiento del riesgo por parte de todos, desde los niños en el colegio con escuelas seguras, con escuelas resilientes, hasta las personas en su trabajo, las personas en su vivienda. Y resaltamos esto que nos menciona el BID, porque esa gestión financiera del riesgo de desastres, el Banco Mundial, nos señala que se debe garantizar que ese dinero llegue a las personas que lo necesitan y en el momento en que más lo necesitan. Y esto implica también prevención, no solo al final, que es lo que casi siempre estamos entendiendo, y es que cuando ocurren los eventos se desplacen los recursos para poder atender los daños y la destrucción que generó. Usar la planificación financiera para proteger las inversiones
Y esto se resalta mucho cuando hablamos de sector privado y es que nosotros queremos decirle la inversión que usted está haciendo, una inversión de capital en un negocio porque tiene una infraestructura, porque tiene una red de proveedores, una red de clientes, está trabajando con varios stakeholders, eso hay que protegerlo porque es dinero que está invirtiendo, es dinero que puede perder, es tiempo y otros recursos adicionales que están destinados en ese trabajo. Planificar cómo enfrentar los costos del desastre antes que suceda. Y es que también es entender, ok, puede pasar y lo que puede pasar, cómo nos puede afectar, cuánto puede llegar a costar y cómo vamos a responder ante eso. Eso también es súper clave porque muchas veces nuestra planificación se queda en entender qué puede pasar, cómo lo prevengo y cómo respondo y ya, y cómo atiendo, cómo doy una respuesta inmediata a las personas afectadas, a algunos daños de infraestructura básica, pero finalmente hay otros costos mucho más grandes para que la sociedad vuelva a reactivarse de una manera general. Y bueno, aprendizajes de la pandemia, esa reactivación económica que se buscó y que en gran medida se logró, no, en muchos países no al 100%, pero finalmente cuánto nos va a costar llegar nuevamente a los niveles que teníamos o mejores. Y mejorar la velocidad, predictibilidad y transparencia en la respuesta. Y bueno, la predictibilidad pues va a ser la base de ser predictivos es tener buena información, tener buenos datos. Y eso pues se logra con recursos en donde hay que invertir para poder recoger información, recoger datos que nos permitan poder entender los eventos, los desastres, cómo ocurren, cómo impactan y pues podemos hacer acciones predictivas frente a eso. ¿Y de dónde salen esos recursos? Que esa será la pregunta más importante que deberíamos resolver. Hay recursos públicos y seguramente todos los participantes de este curso lo conocen muy bien y lo pueden manejar muy bien. Diferentes fuentes de recursos. Los países en general en la región cuentan con algunos fondos. Colombia tiene un fondo, México tiene un fondo, Chile tiene un fondo, en donde se tienen recursos destinados para la atención de este tipo de eventos desde lo público, para que responden finalmente a los daños en lo público, en infraestructura pública, de puentes, en servicios públicos, con unas comillas dependiendo de quién maneje los recursos, los servicios públicos, pero finalmente es lógico tener que invertir en reconstrucción para que el agua llegue a las personas. Y ahí están muy destinados esos recursos. Ahí se empieza a complicar un poco, es cuando yo digo necesito invertir esos recursos para que se reactiven los negocios. Y ahí empiezan las dificultades en la destinación correcta de esos recursos, la legalidad de hacerlo. Los recursos privados en inversores privados, en alguien que esté dispuesto a invertir en una región, en un territorio para hacerlo resiliente. ¿Por qué? Porque es muy fácil mover mercancía desde ese punto, porque hay una fuente de recursos naturales cercana que permite movilizar mucho más fácil el recurso para la producción. Hay muchas razones en que uno puede llevar a que un privado le interese invertir en un territorio. Y no solo por el territorio y por el negocio, sino que si esa inversión la pensamos y la informamos por riesgo y que esa inversión sea resiliente y que se sepa que, bueno, ok, usted va a construir una infraestructura, se va a construir una zona industrial, pues para que la zona industrial sea efectiva, eficiente y resiliente a los desastres, pues adicionalmente, ¿por qué no fortalecemos en inversión para mejorar un cauce de un río, para mejorar unos taludes que pueden afectar directamente en el parque industrial, por ejemplo, o en las vías que necesita? Y ahí se pueden generar esas alianzas público-privadas que los van a beneficiar a ambos. Las compañías de seguros claves en esto se mencionan mucho frente al tema de cómo el seguro puede ser una medida para generar resiliencia y cómo es una medida para reducir el riesgo. Y ese punto sigue en construcción. Eso no es del todo claro. Durante la plataforma regional que tuvimos en este 2023 en Uruguay, tuvimos una sesión muy específica sobre el tema de seguros. Y pues la conclusión es que no hay conclusión porque se necesita trabajar muy de la mano con los gobiernos para generar también los instrumentos legales que permitan a los instrumentos de seguros transformarse y aplicarse para las necesidades de todo tipo de empresas, especialmente las más pequeñas.
Eso es súper clave, poderlas proteger. Fondos de inversión que tengan mucho dinero y capacidades para invertir, y obviamente los bancos como fuente crediticia. El financiamiento basado en resultados es un tema emergente realmente, y es que como yo invierto para que me demuestren con resultados, y dependiendo de los resultados se condonan préstamos si son de origen público, frente a prevención de daños, a prevención de muertes relacionadas con desastres. Algunos que se consideran innovadores como seguros contra riesgo de desastres porque están emergiendo, porque no han sido siempre y no cubren para todos los desastres. Salen ahí algunos seguros paramétricos que ya estén definidos si son, si está calificado un terremoto de tales características que impacte en tal zona, pues va a cubrir inmediatamente y no tener que dar un trámite completo para la cobertura de seguros. Los bonos catastróficos, que son inversiones de alto riesgo pero también se están generando. Y finalmente el financiamiento mixto, de cómo juntando varias de estas fuentes de recursos, pues logro generar los dineros necesarios para invertir en resiliencia. Para llegar a ese financiamiento local, un poco recogiendo las recomendaciones de OCDE, pues bueno, por un lado combinar varias fuentes de financiamiento, como lo mencionábamos anteriormente, fomentar la transferencia del riesgo, clave, muy clave, desde los gobiernos nacionales, gobiernos locales, lograr llevar de la mano de las compañías de seguros instrumentos de aseguramiento, de transferencia del riesgo vía seguro, para que las empresas estén protegidas, para que las instalaciones estén protegidas, para que la infraestructura esté protegida. Eso va a facilitar mucho al momento de la respuesta. Pero si a eso le sumamos que esos instrumentos de seguro contemplen medidas de inversión que se han hecho para reducir riesgo, en donde se evalúa de una manera integral si una empresa, una instalación está construida con medidas de sismoresistencia, tiene sistemas de extinción de incendios, ha invertido en capacidad de respuesta, sistemas de alarma y en general todo lo que se pueda hacer, incluso alerta temprana, que también lo han adoptado directamente el sector privado, pues va a ayudar a que lo que pagan por el seguro sea menor, su inversión sea menor. La colaboración público-privada, absolutamente clave. Esto no lo pueden hacer solo el sector privado, solo el sector público. Ahí tienen que trabajar muy en parcería, en colaboración de parte de los diferentes actores. Fortalecer la capacidad de respuesta temprana, súper importante para minimizar los daños y promover la transparencia y la responsabilidad para que se genere confianza de ambas partes. Y eso va a ser muy clave para que esto tenga éxito, generación de confianza. Y aquí surge una pregunta de fondo muy importante para lo que nosotros queremos llegar. ¿Es más fácil conseguir dinero, los recursos financieros, para la recuperación o para la prevención? Incluye la recuperación con la atención. Eh, y realmente lo que nosotros vemos en el día a día, se invierte mucho más dinero en respuesta y en recuperación que en prevención, en general en el mundo. Y lo vemos cuando ocurren grandes desastres, se movilizan recursos del sector público, del sector privado, de ONGs, de los países, todos miran directamente hacia ese territorio, a esa zona afectada, y dan dinero y dan recursos. ¿Por qué no logramos que ese mismo dinero se invirtiera antes y lográramos incluso no solo ayudar a ese territorio, sino a muchos territorios más para disminuir el riesgo generado por estos desastres? Y de aquí entonces saltamos a, bueno, pues cuál es ese papel que tiene el sector privado para lograr esto. Por un lado, hay que entender el sector privado. Y esta lista es una lista larga, una lista que tiene la Organización Internacional del Trabajo, de cuáles son los sectores e industrias. Y esto es para entender que es que el sector privado no es solo un sector. Aquí más nos están mostrando 22. Y dependiendo de la clasificación que tengamos presente, vamos a tener más o menos. Pero ahí está la clave, entendamos que no todos son lo mismo. No todos tienen las mismas necesidades, no todos tienen las mismas capacidades. Muchas veces vemos al sector privado como uno solo y como grandes empresas con mucho dinero, pero no necesariamente es así. Hay que entender que cada uno vamos a tener que abordarlo de una manera distinta porque tiene unos intereses distintos y unas necesidades distintas y asimismo unas capacidades distintas, porque hay sectores con muchas capacidades que pueden
ayudar mucho incluso a generar resiliencia en el territorio. Minería, por ejemplo, o el sector oil and gas, a veces solo su operación ocupa más de un municipio, más de un territorio, y tienen tanta capacidad que pueden ser más fuertes que incluso la administración local. Entendiendo que en promedio entre el 75% y el 85% de las inversiones de todos los países son por privados, las inversiones en general, inversiones tanto en infraestructura, inversiones financieras, todas las inversiones en su gran mayoría vienen del sector privado. El dinero está ahí. Pero por cada peso que se invierte en reducción y la prevención del riesgo de desastre se pueden ahorrar hasta 15 en tareas de recuperación. Clave entender ahí que esa paradoja de la prevención está aquí señalada, es cuánto nos estamos ahorrando. Y lo mismo pues cuando invertimos en infraestructura resiliente, pues por cada peso que invertimos nos estamos ahorrando 4, o por cada dólar que invertimos, o por cada real que invertimos, nos estamos ahorrando 4. Entendamos cuál es la dinámica empresarial para poderlos abordar de una manera correcta. Solo en la región, solo en nuestra región de América Latina, el 88.4% son microempresas, definidas en términos generales como de menos de 10 trabajadores. Son muy pequeñas, muchas veces son 1 o 2 trabajadores. Y eso es el 88.4% del mercado empresarial. Si le sumamos las pequeñas, entre 10 y 50 en algunos países definido así, tenemos el 98%. Y ya el concepto general de las MIPYMES son el 99.5% de la totalidad de las empresas de la región. No son las grandes. Las grandes las vemos como las que tienen el dinero, pero son menos. Y asimismo, estas empresas, las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, pues generan el 61% del empleo de la región. El 61% de las personas que trabajan están en esas empresas, en donde tienen muchas dificultades. Por un lado, barreras para el financiamiento de su día a día, de cómo van a subsistir en el mercado. No tienen garantías, no tienen cómo responder ante un crédito, por lo tanto se lo van a negar. Se enfrentan a procesos, trámites que no conocen, mucha burocracia, no son claros esos procesos algunas veces para ellos, y el pequeño empresario no tiene tiempo tampoco porque es que tiene muchas labores a su cargo. Entonces esas vidas no son tan fáciles y tan sencillas, y a veces no son transparentes y les generan más costos, porque como son empresas pequeñas, pues entonces les van a cobrar una tasa de interés más alta, costos financieros más altos. No hay productos suficientes en el mercado que se adapten a sus necesidades. Ya vemos que son sectores diferentes, responden de maneras diferentes, tienen capacidades diferentes, no tienen conocimiento sobre cómo funciona el mercado financiero. Adicionalmente, pues son empresas nuevas, y con un dato muy importante, y es que la expectativa de vida en algunos países de la región de una pequeña o una mediana empresa puede ser de 3 a 5 años. En España, por ejemplo, el 80% de las empresas pueden desaparecer, MIPYMES, a los 5 años. Entonces, pues no van a generar una historia de crédito muy amplia que les permita acceder a ese mercado. Falta de acceso al crédito, por el riesgo para el inversionista también, pues les va a limitar eso. Resaltamos la función social de las empresas. ¿Por qué? Porque esta es la clave para abordarlas. La empresa tiene una función social, y es contribuir al bienestar de la sociedad a través de la creación de empleo, la generación de riqueza, la producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades y deseos de los consumidores. Esa es su función, por eso existen las empresas. Y de ahí es que, pues si bien eso genera unas rentabilidades y esa riqueza llega a unos socios, finalmente, ¿qué le está aportando a la sociedad a la empresa? Y ahí las empresas han desligado muchas acciones, tanto de responsabilidad social empresarial, cómo quieren y aportan a los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy en día hablan mucho de los criterios ESG o ASG, de ambiente, sociales y de gobernanza, y de cómo se evalúan su contribución a la sociedad, su contribución al desarrollo sostenible a través de ese tipo de criterios. Si nosotros estamos entendiendo cómo cambia la modo de pensar de las empresas a pensar que realmente tienen una función social, que no solo es el valor económico que generan, sino el valor a la sociedad, logramos entrar también de una manera
muy propositiva a entender cuál es su papel. De ahí pues existe la red Arise, hay un código QR que pueden seguir y pues conocer toda la página de Arise Global, en donde pues está la composición de que es Arise como una alianza del sector privado para sociedades resilientes ante desastres, en donde en la región de las Américas tenemos 20 redes nacionales, 11 redes específicamente en América Latina. Hay 2 redes regionales, Caricham en el Caribe, Integrarse en Centroamérica. Y bueno, en la Junta Global hemos tenido varios miembros de la región. Arise estableció 4 prioridades para trabajar entre el 2020 y 2025. Número 1, las pymes, y vemos que sigue siendo clave ese trabajo con las empresas más pequeñas. Por otro lado, la inversión e inversores, que se piensa en cómo se integra el riesgo en las decisiones de inversión, y vemos que ya lo está pensando el sector privado, está diciendo esto es prioritario. Es prioritario el aseguramiento y es otra fuente de financiamiento, y entender cómo se genera esa cultura del seguro hacia el sector privado. Y por último, la infraestructura resiliente, pues cómo también se generan inversiones enfocadas en esa reducción de riesgo. Con una propuesta de valor que se le ofrece a las empresas que quieren ser parte de Arise. En Brasil estamos en proceso de sumar empresas para generar una red y generar un trabajo bien interesante que queremos acercarlo también como alianza público-privada. Y por un lado pues es el networking, no solo entre la misma red en el país, sino con las redes de la región a nivel global. Recibir el acompañamiento y la asistencia técnica por parte de Naciones Unidas, conocer todas las herramientas que existen de gestión de riesgo de desastres para las empresas, continuidad del negocio, poder generar estrategias en conjunto con las empresas, con el sector público, con esa coordinación que permite que UNDRR conecte esos diferentes actores y bueno, pues es generar unas inversiones estratégicas con un mejor impacto, con conocimiento del riesgo. Para ir cerrando, ¿cómo vamos a abordar el sector privado? Esa es la clave. ¿Qué es lo que tenemos que llevar? ¿Cómo tenemos que llevar esta conversación con el sector privado para generar recursos que permitan sumar esfuerzos para generar resiliencia a nivel local? Por un lado, entendamos esas oportunidades cuando nosotros hablamos con el sector privado. Primero, la resiliencia es un asunto de negocios. No lo podemos vender como filantropía, no podemos decir que esto es por hacerle un bien a la humanidad. Pues claro que sí, pero finalmente también que entiendan que esto es parte de su negocio y que esto protege sus inversiones. Por otro lado, las empresas muchas veces tienen unas necesidades en su territorio que ellos tienen identificadas y que necesitan esa ayuda para gestionarlas y resolverlas. Eh, Son víctimas de inundaciones, por ejemplo, porque hay una mala gestión hídrica en su territorio. Entonces, pues no depende solo de la empresa tomar unas acciones fuera de sus barreras, de su frontera, sino que también pues necesita ayuda del sector público e incluso juntos pueden sumar recursos y esfuerzos, conocimiento y capacidades para resolver ese problema. Comprender el sector y sus dinámicas, súper importante, por eso mostramos esos datos, por eso mostramos que hay que entender que el sector privado son diferentes sectores económicos, diferentes capacidades, diferentes necesidades, eh, cómo se mueven en su velocidad, en sus negocios, que hay momentos picos de producción en donde las empresas no van a poder atender otros asuntos, entonces también hay que entender cómo funciona ese negocio para ser muy específicos. Eh, no llegar a la empresa siempre como pensando que ellos son los antagonistas, que son los malos, porque eso es lo que rompe mucho las relaciones. Y evidentemente muchos problemas son generados por empresas de contaminación, de afectación del territorio. No siempre es así y tenemos que valorar también cuando las empresas han generado esfuerzos e inversiones importantes para protegerse, para trabajar en su comunidad o tienen unas buenas intenciones de hacerlo. Construir confianza, clarísimo ahí. Hay que construir relaciones de confianza con el sector privado. No puede partir del desconocimiento del otro, no puede partir de la desconfianza en el actuar del otro, sino realmente construir relaciones de confianza va a ser la clave
para que nos podamos entender y entender nuestras necesidades. No imponer soluciones, súper clave, no imponer esas soluciones y construir en conjunto con el sector privado. Llevar realmente un ejercicio de co-creación, desde identificar la necesidad hasta construir la solución. Las empresas pues tienen unas necesidades que no saben cómo gestionarlas en el territorio, de cosas básicas, a veces de administración pública, que si ayudamos a resolverlas, básicamente nos van a abrir la puerta para otras cosas nuevas. Eh, Apuntarle a la imagen corporativa. A las empresas les interesa su imagen. Es su activo más importante en muchos casos. Y si nosotros ayudamos a fortalecer la imagen de la empresa, sin incurrir en beneficios adicionales a la empresa o en pasar por encima de otros, sino que realmente se vea que ese trabajo se construye en esa relación de confianza y resaltar a esas empresas que están ayudando, va a ser valioso. Y otros instrumentos como los incentivos tributarios, pues van a ser bien importantes porque las empresas prefieren invertir directamente en una solución que ellos ven que realmente generó algo, un beneficio a una comunidad o que realmente incluso los benefició a ellos en infraestructura vial, en infraestructura de servicios públicos, que de pronto se vaya vía impuestos que no, a veces es difícil rastrear y medir. Y obviamente cuando en países como los de nuestra región hay temas relacionados con corrupción y demás, pues se genera mucha desconfianza. Entonces los incentivos tributarios ayudan a que o que inviertan esto y eso lo puede deducir de impuestos. Bastante limitado en algunos países y se ha ido cerrando un poco esa brecha, pero sigue siendo una posibilidad. Retos, pues arrancamos desde el mismo anterior como oportunidad y es esa falta de confianza. No es fácil, no es fácil generar esa confianza entre los diferentes sectores. Afrontar barreras legales, a veces desde el Estado, desde lo público, destinar un recurso para, entre comillas, beneficiar a un privado, obviamente no va a estar bien visto y va a generar problemas. Eso hay que entenderlo muy bien cómo está el marco regulatorio para evitar problemas, porque podemos tener muy buenas inversiones, pero pues caer en un conflicto de intereses o en peculado o en algún delito. La falta de conciencia del riesgo en el sector privado, eso es súper importante porque no se entiende el riesgo de desastres, porque hasta que no ocurre no somos conscientes y eso limita que realmente nos escuchen y entiendan que nosotros queremos llevar soluciones, como lo dijimos desde el principio, para algo que no queremos que pase. El desconocimiento entre los actores, el sector privado no entiende a veces el Estado y no entiende con quién tiene que hablar, no entiende con quién hay que conectar y asimismo el sector público no conoce quiénes son claves dentro del sector privado, qué capacidades tiene, eso hay que fortalecerlo. La mala reputación, cuando hay una empresa que tiene mala reputación y el sector público quiere trabajar con ella, pues obviamente va a generar mucha desconfianza y lo mismo viceversa. Si el sector público no ha generado una buena reputación, pues también la empresa va a ser muy recelosa en trabajar en conjunto. Y por último, y no por ello menos importante, la velocidad. El sector privado es muy rápido, muy dinámico, toma decisiones, hace inversiones rápidas, quiere acción, que se vean las cosas y generalmente el sector público es mucho más lento, se toma más tiempo eso va a generar que se genere estrés en la relación y que no sea claro cuándo se van a cumplir esos compromisos. Entonces, importante transparencia, importante mostrar por qué es así el sector público, por qué se toma sus tiempos diferenciales para hacer las cosas y seguramente eso va a facilitar esa relación. Para cerrar, algunos casos. Hay diferentes casos, aquí solo pongo algunas referencias para que las tengan. Algunos estudios del BID en donde han analizado alianzas público-privadas no necesariamente enfocadas en reducción de riesgo, pero sí cómo esa inversión pública y privada se puede fortalecer para un objetivo común. Tanto la cuarta generación de concesiones de carreteras en Colombia, el centro administrativo en México, cómo esa unión de recursos públicos y privados ha ayudado a generar unos buenos resultados. Hay un caso específico que sí es de reducción de riesgo de desastres en la industria química en México,
que está documentado en un pequeño paper que está ahí publicado. Y algo bien interesante que hizo la comunidad andina de una compilación de experiencias exitosas de inversión pública y mecanismos de protección financiera en la gestión de riesgo de desastres para países miembros de la comunidad andina, donde vincula acciones con el sector privado, donde hay un caso de Manizales en Colombia, por ejemplo, que muestra cómo a través de lo público se generaron con el sector asegurador unos esquemas de microseguros que fueran de fácil acceso para predios y para infraestructura privada que se pagaban a través del impuesto predial, el impuesto que se cobra a cada uno de los predios del territorio. Bueno, pues espero haya sido muy informativo y que podamos construir este conocimiento que es dinámico, que todavía va en camino para crecer. Ahí están mis datos y seguimos en contacto y podemos seguir respondiendo todas las preguntas. Muchas gracias.